Bueno, vamos a territorios más oscuros. Vamos a hablar de los amigos rusos del alcalde de Lloret de Mar, porque si hablamos de mafiosos es casi una obligación, ¿no?, a hablar de esto. Hace una semana Rendules y Marlaska, hola a los dos, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Nos prometieron contarnos secretos de la operación Clotilde, la que ha puesto bajo el foco al Ayuntamiento de Lloret de Mar en Girona por esa relación con los negocios de un mafioso ruso. Bueno, y aquí están, con la promesa cumplida. Vamos a empezar por el primer protagonista, que es un ruso que se llama Petrov y que se ha convertido en magnate inmobiliario de la Costa Brava. ¿Quién es este tío, este señor? ¿De dónde sale? A ver. Pues Andrei Borisovich Petrov, que es un nombre completo, es un ciudadano ruso instalado hace más de 10 años en Lloret de Mar. Allí llegó con su padre, con Boris. En sus primeros años, el padre y el hijo se turnaban conduciendo furgonetas en las que llevaban a modestos turistas, los turistas low cost, de bajo coste. Después montaron una churrería en la calle Santa Clotilde, en Lloret de Mar. Hombre, ya sabemos de dónde sale el nombre de la operación Clotilde. Anda que no he oído yo risas y bromas al respecto. ¿Quién pone los nombres en la policía? Ahí está, donde estaba la churrería de Petrov. Oye, ¿y la churrería dio para convertir a los Petrov en magnates inmobiliarios? No, sí que bautiza la operación policial. La operación Clotilde se llama así por la ubicación de la churrería, pero los comerciantes, los churreros, como eran conocidos en Lloret, no se convirtieron en magnates gracias a la venta de porras, ¿no? La Guardia Civil cree, de hecho, que Andrei Petrov no es un padrino, sino que tuvo un importante padrino ruso y que solo gracias a él se ha convertido en lo que ha llegado a ser. ¿Un padrino? O sea, no es él el más gordo, no es él el mismo padrino. No exactamente. Vale. Los agentes de información de la Guardia Civil, que son los responsables de la operación Clotilde, creen que Petrov es el hombre en España de los verdaderos capos, los padrinos de verdad, que tienen repartidos por varios países del mundo a otros tipos de un nivel semejante a Petrov, digamos, ¿no? El churrero no tiene los galones, ni mucho menos en el universo de la mafia rusa, pues que tiene otros compatriotas conocidos en España y detenidos aquí, ¿no? Como Gennady Petrov, Vitaly Dgilov, Tariel Oniani, y ni mucho menos como el número uno, como Zakar Kalasov, que es el máximo mafioso detenido. Este es el superpadrino. O sea, Petrov, digamos, es una especie de embajador, el hombre que tiene en España un capo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué capo? Andrei Petrov es dueño de una empresa llamada Development Diagnostic Company SL, a la que ahora vamos a llamar DDC, y DDC tiene una matriz, una empresa dueña en Rusia que pertenece al imperio de gas de Gazprom y que está dirigida por Víctor Kanaykin, a quien la Guardia Civil y el juez consideran el verdadero capo de esta historia, el padrino detrás de Petrov, ¿no? Sobre todo tras comprobar cómo le trataba a Petrov cuando Kanaykin llegaba a España. O sea, cuando este hombre Kanaykin, el capo de esta historia, viajaba a España, venía, supongo, a supervisar los negocios que aquí le llevaba a Petrov. Bueno, venía eso y a pasar buenas vacaciones también, porque Kanaykin tiene un lujosísimo chalet que visitaba con cierta asiduidad antes de ponerse muy enfermo, porque en los últimos meses su estado de salud ha empeorado mucho y las noticias que nos llegan desde Rusia es que están las últimas. Cuando venía a España, Petrov le trataba con el respeto con el que solo se trata a una figura de la que hemos hablado aquí alguna vez, al Boris Zakonin, que es un ladrón de ley, la máxima categoría que hay dentro de la escala criminal de la mafia rusa. Boris Zakonin. La Guardia Civil cree, de hecho, que Kanaykin está en la cabeza de una enorme organización de blanqueo de capitales que se extiende por distintos países del mundo. Bien, entonces tenemos ya a Petrov en Lloret como delegado en la Costa Brava de ese gran capo de la mafia rusa, y la pregunta es cómo empiezan las relaciones con el ayuntamiento, ¿no? Las que ahora están sacudiendo los cimientos no solamente del consistorio, también de alguien más vinculado que es diputado en el Parlamento de Cataluña. Ya llegaremos a eso. La Guardia Civil lleva 5 años investigando y vigilando a Petrov, así que cuando empezó la operación Clotilde en 2008 era Xavier Crespo, el hoy diputado autonómico de Convergencia, quien estaba al frente del ayuntamiento, era el alcalde de Lloret de Mar. Y es con Crespo con quien las relaciones entre Petrov y el ayuntamiento empiezan a ser bastante más que fluidas. ¿Qué significa más que fluidas? Bueno, exactamente. Pues empezamos territorio negro, vale. Venga, adelante. DDC, la empresa de Petrov, era una sociedad limitada, muy modesta, pequeñita, con menos de 5 empleados, un capital social de apenas 1 millón de euros, con unas oficinas mínimas, pero empieza a construir de manera prácticamente desaforada por Lloret de Mar, por la costa de Lloret. Construye urbanizaciones de chalés, se hace cargo de gasolineras, tiene un montón de locales comerciales. Las promociones de Petrov comienzan a formar parte prácticamente de todo el paisaje local de Lloret de Mar,
e incluso el propio Petrov tenía un plan para atraer turistas rusos a miles de compatriotas y convertir Lloret de Mar en el destino turístico favorito prácticamente de los rusos, ¿no? No había ningún límite, no había ninguna cortapisa, no había ningún problema para que Petrov construyese, al menos por parte del ayuntamiento, desde luego. Hasta aquí todo bonito viene, pero ¿habrá algún secreto para esa enorme fluidez? El primer secreto tiene nombre de mujer, se llama Pilar Jimeno, es una arquitecta con la que trabajaba casi siempre Petrov y era amiga íntima del alcalde, de Xavier Crespo. Y ese fue el primer enlace entre el ruso y el alcalde. La mujer, arquitecta. Pilar Jimeno, también tenía muy buenas relaciones con el que era entonces concejal de urbanismo del ayuntamiento, Josep Valls, que llegó a ser luego teniente de alcalde, número 2 en la siguiente legislatura. O sea que todo ya va cuadrando. Tenemos, en fin, arquitectos, concejales, el alcalde y detrás el superruso, ¿no? El ruso. Bueno, imagino que la operativa es la que tantas veces hemos visto. Bueno, las investigaciones que lleva el Servicio de Información de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, durante todos estos años, han comprobado que efectivamente el sistema es muy similar al de otras tramas de corrupción urbanística de todas las que hemos visto en España, ¿no? Pilar Jimeno es arquitecta, tiene un estudio de arquitectura que diseña todos los proyectos de la empresa de Petrov. Ella hace todos los proyectos. Ella los presenta al arquitecto municipal y al concejal de urbanismo y naturalmente son aprobados sin ningún problema. Y para que nada fallase, la arquitecta municipal, es decir, la que visaba los proyectos en la época de Crespo, Eva Thiers, fue empleada en el estudio de Pilar Jimeno, la arquitecta de Petrov. ¡Uy, qué bonito! Está bien, empieza todo a encajar. Pero aquí falta una parte importante y supongo que imprescindible en estas tramas corruptas, ¿no? O sea, ¿qué obtenía a cambio el ayuntamiento? O más bien el alcalde y el concejal de urbanismo para tanta generosidad. Aquí llega una peculiaridad de los implicados en esta operación Clotilde, que eligieron el patrocinio deportivo como el método de pagar los favores, ¿no? Ya. Petrov se convirtió en el mecenas de los equipos de fútbol y de hockey de Lloret de Mar. Ya, pero a mí esto no me parece... Bueno, no sé, esto no es ilegal, ¿no? ¿No era un patrocinio normal y corriente esto? No es lo que piensa el juez. ¿No? A ver, ¿qué cree el juez? El juez Eloy Velasco detalla perfectamente, pormenorizadamente, en la operativa, en la exposición que le ha hecho, por cierto, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poder imputar a Xavier Crespo, que fue, por cierto, presidente del club de hockey antes de convertirse en alcalde. ¡Uy, madre mía! Y lo explica muy bien, y lo explica de manera muy detallada y para que lo entienda todo el mundo. En el año 2007, la arquitecta Pilar Jimeno, esa amiga de Crespo, a iniciativa del propio Xavier Crespo, le dice a Petrov que se convierta en patrocinador de los equipos de fútbol y de hockey de la ciudad. Debía pagar 90.000 euros al año durante 4 años, 60.000 para el hockey y 30.000 para el equipo de fútbol. Vale, 90.000 euros al año durante 4 años, de acuerdo, pero eso hasta el momento no parece delictivo. Imagino que habría incluso más sponsors para los equipos de una ciudad que tiene 40.000 habitantes, ¿no? Sí, sí que había más. Además, el primer equipo de hockey de Lloret es una potencia, juega en la mejor liga, en la máxima categoría de la liga, ¿no? No como el de fútbol, que anda por la regional catalana, ¿no? Dar dinero al equipo local o a la Cruz Roja o a Cáritas es una práctica habitual de mafiosos a veces, ¿no? Los servicios de información españoles lo llaman técnicas de penetración social del crimen organizado, ¿no? Consiguen ser populares, consiguen ser respetados y además blanquean parte de su dinero. Pablo Escobar, por ejemplo, un mito en Colombia, potenció tanto el fútbol de la selección colombiana que hasta el portero de la selección nacional, René Higuita, fue a visitar la prisión. En Galicia, Sitio Miñanco, en los 80, compró el Juventud Cambados en su pueblo y lo hizo ascender de regional a luchar por segunda división en unos años. Y en Reus, cerquita de Lloret, en Cataluña también, 2 implicados en tramas mafiosas también invirtieron en equipos de hockey y de fútbol precisamente. En La Muela, en Aragón, todo el mundo se acordará de aquella operación Molinos, donde aquella alcaldesa, María Victoria Pinilla, pasó de tener una granja de conejos a comprar una mansión en el Caribe, en la República Dominicana, y a codearse con Sharon Stone y Julio Iglesias. El equipo de fútbol, que por cierto entrenaba a su propio hermano, el hermano de la alcaldesa, llegó a Segunda División B a base del patrocinio de empresarios, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo el fútbol y el deporte lavan la imagen, ¿no? En el caso de Lloret, el problema es que el juez Eloy Velasco cree que el patrocinio es en realidad el pago que Andrei Petrov tenía que pagar para que el ayuntamiento recalificase unos terrenos. Y ya hemos llegado a la palabra clave, ¿no? Lo de la recalificación, tardaba en llegar. ¿Recalificación para construir más chalés, se supone? No, era más ambicioso esta vez. En este caso era convertir la Plaza de Toros del pueblo, la antigua Plaza de Toros de Lloret, en un centro comercial. El plan del ayuntamiento era hacer allí, en principio, era un plan muy honorable, era convertir aquello en una residencia para deportistas, ¿no? Por eso el suelo era un suelo dotacional. Pero claro, Petrov compró los terrenos y no estaba muy interesado en hacer una residencia para deportistas. Le iba a dar poco beneficio. Así que pidió a su arquitecta, Pilar Jimeno, que hablara con el alcalde Crespo. O sea, que el precio de esa recalificación
era el dinero que Petrov tenía que entregar a los equipos de la ciudad, de hockey o de fútbol. Exactamente, así es, y además así de claro lo ha dejado Andrei Petrov en su declaración ante el juez, ¿eh? Yeah. Y efectivamente, el pleno del ayuntamiento, con mayoría absoluta de Convergencia y Unió, cambió la calificación de la antigua Plaza de Toros, pese a que el interventor municipal y el secretario del ayuntamiento se opusieron y hablaron ya en su día de trato de favor a Petrov, ¿no? No solo se cambió la calificación del suelo, atención, sino que se eximió automáticamente a Petrov, en ese mismo pleno, de pagar el 50% de las tasas, unos 133.000 euros, que Petrov debía pagar por la operación en concepto de impuesto de construcción. Y también a esto se opusieron el secretario y el interventor, que en los juzgados han vuelto a declarar ahora y han ratificado el trato de favor que Crespo y el que entonces era su concejal de urbanismo, luego teniente de alcalde, Valls, dieron a Petrov, dieron al ruso. Pero bueno, me quedo perpleja. O sea, de un plumazo va y el alcalde cambia el destino del suelo de la antigua Plaza de Toros y se queda tan ancho. Y sí, encima le perdona la mitad de los impuestos. Le perdona la mitad de los impuestos, le agiliza todos los trámites urbanísticos, las licencias, le permite exceso de horarios ante la queja de otros comerciantes, le permite exceso de ruido, le aumenta los metros cuadrados que puede construir. Total, que al final lo que iba a ser una residencia de deportistas de la zona, un sitio honorable, se convierte al final en un centro comercial gigantesco con plazas de aparcamiento de pago, tiendas y locales de restauración para beneficio de Petrov, claro, ya entonces convertido en el mayor mecenas que habían tenido nunca los equipos de Lloret. Bueno, vuelvo a esto, porque yo me quedo con ganas de saber una cosa. Esto de que sea mecenas del equipo de hockey o de fútbol, vale, perfecto, pero vamos a ver, ¿la pasta que daba realmente acababa en las arcas de los equipos de fútbol y hockey o no? Bueno, pues la Guardia Civil y el juez Eloy Velasco creen que no, realmente que no. Y lo cierto es que tienen bastantes datos para dudar y para pensar así, ¿eh? Además de los 90.000, ¿se desviaba más dinero? O sea, ¿los 90.000 lo pueden acreditar o no? No, ni siquiera eso. De momento, lo cierto es que entre la empresa de Petrov y los equipos o el ayuntamiento no había ningún documento firmado, ningún contrato de patrocinio, que es como se hacen estas cosas habitualmente, ¿no? Se firma son un documento, legales, claro. Petrov pagaba sus cuotas a los clubs, atención, con cheques al portador, y no hay manera de seguir el rastro a ese dinero, aunque realmente parece bastante improbable que acabasen esos equipos. Bueno, con tanto dinero se supone que los equipos de fútbol y de hockey de Lloret vivirían una época dorada por el mecenas ruso. No, los deportistas no dicen eso, ¿eh? ¿Ah, no? Los sueldos que tenían los jugadores oscilaban entre 60 y 200 euros mensuales. Pobre... ¿60 mensuales? Claro, el de fútbol es de regional, ¿eh? Y hockey es un deporte modesto, pero no le subieron el sueldo. 60 y 200 euros al mes era la horquilla. Y los equipos no han podido aportar justificantes que hagan pensar que el dinero de Petrov se invirtió en ellos, ¿no? Eso sí, además de los 270.000 euros que el ruso pagó en 3 años, se vio obligado a gastarse 24.000 euros más para construirles unos vestuarios de 300 metros para el equipo de fútbol. Eso sí que hizo hasta que se hartó. Ya. O sea, se hartó. El capo ruso se hartó. Petrov se enfadó. ¿Sí? ¿Y entonces qué hizo? Bueno, pues él pagó a tocateja con esos cheques al portador religiosamente, y así lo refleja su contabilidad que ha encontrado la Guardia Civil. Pagó 3 años, pero no quiso pagar todo lo previsto en 2010. Ese año solo pagó 60.000 de los 90.000 euros que tenía previsto. ¿Por qué creía que el ayuntamiento no le trataba como merecía el dinero que se estaba gastando? Además, su abogado le dijo: oye, estás haciendo el tonto, estás pagando por algo que tendrías igual sin pagar nada, ¿no? La vicepresidenta del equipo de hockey era la mujer de Xavier Crespo, el presidente del equipo de fútbol era Valls, el concejal de urbanismo, y los hijos de todos ellos, incluidos los hijos de Pilar Jimeno, jugaban en las categorías de uno o de otro equipo, ¿no? Así que la cosa casi se la tomaron como un asunto de familia. Oye, eso de asunto de familia me recuerda al estilo mafioso, claramente. Pues más o menos, ¿eh? Quizás aquí hay españoles que fueron casi como el ruso. En el sumario de la Operación Clotilde aparece una llamada de teléfono que hace la mujer del alcalde, la mujer de Xavier Crespo, Guadalupe Oliva, y llama a la arquitecta, a Pilar Jimeno. La llama el 19 de septiembre de 2011, cuando Petrov ya está mosqueado y se resiste a seguir pagando, ¿no? Ya. Y en esa llamada, la mujer del hoy diputado de Convergencia le dice a la arquitecta que avisa a Petrov de que si deja de pagar, ellos se lo van a contar a Víctor Kanaikin. Kanaikin, pero la mujer de Crespo conocía a Kanaikin, al jefe de la organización mafiosa rusa. Pues sí, de hecho aquí en las Sexta Noticias publicamos una fotografía en la que se ve el matrimonio Crespo con Kanaikin en helicóptero privado del capo. La imagen procede del ordenador de Petrov, la encontró la Guardia Civil allí, y fue hecha en febrero del año 2008. En esas fechas el ruso pagó a Crespo, a su esposa, a su hijo y a Pilar Jimeno y a toda su familia un viaje a Rusia, todo por supuesto en vuelos en primera, en clase business, y allí Petrov presentó a Crespo a Kanaikin y a su mano derecha, otro capo ruso llamado Sergei Nalimov. La comitiva, naturalmente, como te puedes imaginar, fue agasajada con fiestas privadas, lujosas comidas, espectáculos. O sea, que el señor alcalde, hoy diputado,
porque Emergencia y Unió y su mujer se marcharon a gastos pagados con Petrov. Y el viaje lo pagó el ruso, claro, se supone. Sí, eso parece. Hay un empleado de una agencia de viajes de la Costa Brava que ha contado al juez ya que Petrov no solamente pagó los billetes de todos los que viajaron a Rusia, sino que lo hizo en efectivo y dijo que no quería factura, que no la necesitaba, ¿no? No fue el único viaje a Rusia. 2 años después, en el año 2010, el propio capo, Kanaikin, pagó otro viaje más y una estancia de 3 días al alcalde, a Crespo, a Josep Valls, que era su segundo, y a 4 funcionarios municipales de Lloret que asistieron a una feria de turismo. O sea que muy generoso el señor Petrov con el consistorio de Lloret de Mar, desde luego. Bueno, la Guardia Civil también da por seguro, por ejemplo, en sus informes, que Petrov regaló a Crespo un reloj de 3.000 euros, botellas de vino, cestas de Navidad. Lo que pasa es que desde el Ayuntamiento de Lloret eran siempre muy exigentes con todos los que necesitaban de sus licencias, de sus permisos y de cualquier trámite. A ver, un momento, ¿me estáis diciendo que Petrov no era el único que pagaba la mordida? El juez Velasco tiene en su poder el testimonio de 2 promotores inmobiliarios de Girona que también tuvieron que pagar, mediante el patrocinio deportivo, algún tipo de mordida en Lloret, ¿eh? Los empresarios han declarado que pagando evitaban inspecciones por exceso de ruido, inspecciones por no cumplir el horario, por ocupación de la vía ilegalmente, y han contado que esas exigencias, esa especie de chantaje, llegaba directamente del teniente de alcalde de Valls por orden de Crespo. Bueno, imagino que ahora la Guardia Civil y el juez estarán buscando más denuncias en este sentido, claro. Se dijo en su día que Petrov podía haber blanqueado hasta 50 millones de euros. ¿Se le ha encontrado a este hombre algo de ese dinero o no? Bueno, se han encontrado cerca de 50 millones en cuentas de bancos de Andorra relacionados con la empresa de Petrov, pero el juez cree que la trama ha empleado otros paraísos fiscales para ocultar el dinero, ¿no? Y es que Petrov dijo cuando le detuvo la Guardia Civil que lo único que tenía él era un sueldo de 2.500 euros al mes. Lo que pasa es que cuando fue detenido, solo en el bolsillo llevaba 4.000 euros en efectivo. Bueno, nos habéis hablado de la trascendencia policial y judicial de este asunto. Pero también tiene una lectura política muy importante, porque no olvidemos que Xavier Crespo es una persona de cierta notoriedad, de bastante notoriedad, sí, en Convergencia y Unió, ¿no? Y señal de eso quizás sea la rapidez con la que se amenaza con querellarse contra todo el mundo, sobre todo contra los que relacionamos a Crespo con la operación Clotilde, ¿no? Crespo es un personaje tan importante que estuvo a punto de ocupar un puesto clave en el Departamento de Interior de la Generalitat. Atención a esto que vamos a contar, ¿eh? Es decir, el señor que hoy está imputado iba a ocupar un lugar importante al frente de la policía de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, o sea, de la seguridad de Cataluña. Lo anunció en enero del 2011 el propio Felipe Puig. Dijo que Javier Crespo le definió como uno de los mejores alcaldes del país e iba a ser el secretario general de Seguridad de la Generalitat, un puesto que a todos efectos le convertía en el número 2 del departamento, con mando en los Mossos d'Esquadra y otras muchas atribuciones, ¿no? Unos 40 días después, Crespo anunció que renunciaba al cargo ofrecido, y leo textualmente, porque quería centrarse en acabar la legislatura como alcalde y en su puesto como parlamentario. Pero las razones quizá eran otras, ¿verdad? Sí, en aquellas fechas la Fiscalía, en 2011, la Fiscalía Anticorrupción ya estaba detrás de Crespo y de sus relaciones con la mafia rusa, y alguien, imaginamos que horrorizado por lo que dijo Felip Puig en rueda de prensa, avisó discretamente a Puig que pactó con Crespo una salida honrosa sin llegar a decirle la verdad completa, ¿o no? No sabemos. Bueno, en todo caso ahí la gestión de Felip Puig me parece interesante, ¿no? Bueno, hay un fiscal anticorrupción que ya no está entre nosotros al que se le debe gran parte de esto. Ya. Bueno, pero quiero decir que Felip Puig intenta nombrarle. Alguien avisa al entonces conseller de Interior Felip Puig y Felip Puig se supone que se come el secreto de que le están investigando. Esperemos. Bueno, esperemos ya. Bueno, tiene un par de preguntas, Felip Puig, como el programa tiene un par de preguntas para hacer interesantes. No, pero el caso es que no le nombra, ¿eh? No, de hecho. Y deja que Crespo diga que no, que es que se lo ha pensado mejor. Pero si no, ¿se imaginan la frente de los Mossos d'Esquadra?